en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. A mí me gustaría, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se pongan de pie y que le demos la bienvenida al Espíritu Santo con un fuerte aplauso, porque Él está en este lugar. Él vino esta noche para ministrar cada una de sus vidas, para restaurar sus corazones, para bautizarlos nuevamente, y lo mejor que podemos hacer es darle un aplauso de pie. Gracias, pueden tomar sus asientos. Qué tarea difícil la que me tocó hoy. Los pastores me dijeron, tras la palabra el domingo, bueno, si no queda otra. Así que yo, antes de iniciar, me gustaría hacer una oración y que ustedes me acompañen. Padre Santo, te doy gracias por este privilegio maravilloso, Padre, de hablarle a tu pueblo. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo, y te pido que yo pueda entregar esta palabra tal cual tú me la diste a mí, Señor. Que si en esta noche solamente una persona, así sea una, sea ministrada con esta palabra, si a través de esta palabra, en esta noche tú tocas un corazón, Padre, ya se ha cumplido tu objetivo, Señor. Te pido que prepares el corazón de mis hermanos, que prepares la mente, el discernimiento, Señor, para que ellos puedan atesorar esta palabra, Señor, tal cual tú me la diste a mí. Te entrego mis emociones, te entrego mi carne, Señor. Te entrego, Padre Santo, absolutamente todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante, y te pido que eches fuera todo espíritu de distracción, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Padre, lanzando esta palabra. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 8. Cuando la encuentran me dicen amén. Amén. La palabra del Señor dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia. Y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntó el rey a la mujer. Ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Para entrar un poquito en contexto y que ustedes me puedan entender de qué estamos hablando, acá estamos hablando de la tsunamita, ¿sí? Nos volvemos al capítulo 4, donde nos empieza a relatar la palabra sobre la tsunamita. La palabra del Señor nos dice que la tsunamita, vamos a ir al 4. 4:8 dice: aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunam,
y había allí una mujer importante. Repita usted conmigo, yo soy importante. Yo soy importante. Amén. Que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. La palabra del Señor nos habla de la tsunamita, que dice que era una mujer muy importante, que vivía en Sunam. Sunam está al norte de Israel. La palabra no nos dice ni siquiera su nombre, la dice Tsunamita porque era una mujer de Sunam. Nos cuenta que era una mujer muy importante. Y ella siente automáticamente la presencia del Espíritu Santo cuando cruzaba Eliseo por su casa. Entonces le dice al Señor, preparémosle algo, preparémosle un aposento. Esta mujer por muchos años anheló ser madre y no podía. La palabra nos dice que su esposo ya era viejo. La realidad es que la palabra no nos dice si ella no podría ser madre porque ella tal vez no era fértil o por la edad de su esposo, pero sí nos aclara que ella anhelaba ser mamá y que no podía. A lo cual nos cuenta la historia, Giesi es, acá dice el criado, a mí me gustaría ponerle el secretario, el ayudante de Eliseo. Entonces Giesi le dice a Eliseo que ella no puede ser madre. Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? En forma de recompensa, de agradecimiento, porque ella lo recibía en su casa, porque le armó un aposento. Y ella le dijo que no quería nada. Luego pasa, después de un tiempo, que él le dice, en esta misma fecha, pero en el año siguiente, estamos hablando de Eliseo, que le dice a esta mujer, a Tsunamita, vas a concebir a tu hijo, y ella le dice, no te burles de mí, yo no puedo ser mamá. Y pasó así, al siguiente año ella es mamá. Y pasado un tiempo, el niño, el hijo de ella, murió. Entonces ocurre un milagro, viene Eliseo a la casa y le da vida otra vez al niño. Pasa mucho tiempo y nos vamos acá al capítulo 8, donde este varón le dice a ella, el Señor me ha dicho que te diga que te vayas, porque va a venir mucho hambre. Va a venir un hambre tremendo a esta tierra que va a durar 7 años. Agarra a tu familia y vete. Y yo trataba de ponerme un ratito en el lugar de esta mujer, donde nos dice que ella era importante, que ella tenía tierras, el cual su esposo las trabajaba. Ella tenía absolutamente todo. Y ella decide hacer caso, agarra a su familia y sin dudarlo, toma a su hija, a su esposo y se fue. La palabra del Señor nos dice que se va a tierra de los filisteos a permanecer por 7 años allí en ese lugar hasta que pasara el hambre. Para que ustedes puedan entender, durante muchísimos años los filisteos estuvieron en guerra con los israelitas. Entonces ella, para obedecer la palabra de Cristo, se fue a un lugar donde ella no sabía cómo la iban a tratar. Era un lugar donde durante muchos años hubo guerra y seguramente ella podría ser rechazada. Pero ella no tuvo temor. Ella eligió hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces en este primer versículo, lo que yo puedo rescatar es que ella en primer lugar tuvo discernimiento. Ella pudo entender que Dios le estaba hablando a través de Eliseo
y que le decía andate. Y ella tomó la decisión de salir de su zona de confort e irse para salvar a su familia. En esos tiempos había un rey y ese rey le decía a Giezi, el secretario de Eliseo, contame un poquito más, quiero saber qué es lo que hizo Eliseo en todo este tiempo. Entonces nos dice acá que el secretario, Giezi, le estaba contando al rey todo lo que él había hecho y le dice, vos sabés que había una mujer que anhelaba ser mamá, que no podía. Él le profetizó que iba a ser madre, que iba a tener un hijo. Y después el niñito murió, tuvo un fuerte dolor de cabeza y murió. Giezi le cuenta que él hizo todo como Eliseo le había dicho. La palabra del Señor nos cuenta que Eliseo manda a su secretario y le pide que ponga su bastón, su cayado sobre la cama donde estaba el niño, y no pasó nada. Y cuando viene Eliseo, el niño vive nuevamente. Mientras él le contaba toda esta historia al rey, aparece la tsunamita con el niño. Entonces le dice, ella es de quien te estoy hablando, él es el niño el que revivió. Entonces el rey le dice a ella, pasá, sentate, por favor, quiero que me cuentes qué es lo que pasó. Y ella le cuenta que Eliseo le había concebido el niño que ella tanto quería. Entonces el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella solamente le dice, yo quiero que me devuelvas todo lo que yo pude haber perdido en estos 7 años. Yo quiero mi casa, yo quiero mi tierra, yo quiero mi cosecha. Entonces el rey manda a llamar a un oficial y le dice que le dé todo lo que a ella le pertenecía de todo este tiempo que ella se había ido. Y en esta historia, yo lo que pensaba es la fe que tiene esta mujer. Desde el principio, cuando nos empieza a contar su historia, que decía que pasaba Eliseo por su casa, y ella confió en el Padre, sin antes haber visto el milagro. Ella le preparó un lugar en su casa para que entrara la presencia del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, ella era una mujer muy importante, pero así todo ella se humilló delante de Eliseo y le pedía insistentemente que se quedara a comer. Le pidió que entre al aposento. ¿Cómo estamos preparando nosotros nuestra casa, nuestra vida, para que el Espíritu Santo permanezca? ¿Estamos preparando realmente el mejor aposento? ¿Estamos pidiendo como la tsunamita insistentemente que entre a nuestra casa, que entre a nuestras vidas, sin antes ver el milagro? Porque muchas veces los cristianos nos equivocamos y necesitamos ver para creer. Y la realidad es que el Espíritu Santo no se maneja de esta forma. Pero después nos muestra la palabra que ella no solamente que tuvo discernimiento, sino que ella fue obediente a lo que el Padre le estaba diciendo, porque le dijo, andate porque por 7 años viene hambre. Y ella obedeció. Y yo pensaba cuántas veces el Padre nos habla, cuántas veces por ahí nosotros podemos llegar a tener el discernimiento, nos habla a través de una persona, pero nos quedamos en ese lugar porque tenemos temor a salir de la zona de confort. Yo me imaginaba en este tiempo, como muchos sabrán, que yo había contado que me quedé sin trabajo, y una de las conversaciones que tuve con mi esposo, ya que él trabaja en Resistencia, era irme a vivir allá. Y créanme que, no sé, yo tengo miedo, como que no me quiero despegar, pongo excusas que tengo a mis papás cerca, que qué voy a hacer allá. Y la realidad es que muchas veces es miedo a salir de mi comodidad. Porque acá tengo todo fácil, ya tengo mi iglesia en la que me congrego, ya tengo mamá y papá cerca que me dan una ayuda. Y esta mujer, sin dudarlo, obedeció. Yo pensaba, hoy encima se fue a otro lugar lejos, a otro lugar donde a ella tal vez la iban a recibir mal. Pero más adelante
la palabra nos dice que su obediencia tuvo recompensa, porque el rey dijo: devuélvanle sus tierras y todo lo que ella pudo haber perdido en estos 7 años, para que ella pueda volver confiada. Ustedes pueden imaginar cómo ella puede haber pasado esos 7 años. La realidad es que la palabra no nos dice cómo fue. Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de ella, si de un día para el otro tenemos que agarrar nuestra familia e irnos sin saber dónde, cómo nos van a recibir, de qué vamos a vivir, cómo nos alimentaremos, todas esas cosas suelen pasar por la cabeza de cada uno. Ella no lo dudó. Seguramente no fue nada fácil. Seguramente no fue absolutamente nada fácil, pero fíjense cómo ella, aceptando, pidiéndole en primer lugar que la presencia del Espíritu Santo permanezca dentro de su casa, y ella le preparó el mejor lugar para que permanezca allí. Y después le pasaron cosas difíciles, como a todos, como nos pasa a todos. Ella pudo ver muchos milagros en su vida. El Padre le dio el hijo que ella tanto anhelaba, y se lo dio por 2 veces, porque el niño muere y él se lo vuelve a devolver a su hijo. El Padre le advierte que se vaya a otra tierra dejándolo todo. Y ella se fue sin una promesa, no sabía cómo le iba a ir, pero el Padre, en su misericordia y en la paga de su obediencia, la cubrió a ella y a su familia, y le retribuyó todo lo que ella anhelaba, que eran sus tierras, sus casas. Esta mujer, ni siquiera no sabemos el nombre, ni siquiera sabemos de qué familia ella venía, pero fíjense lo importante que ha sido, cómo ella ha marcado a tal punto que está escrito aquí en las Escrituras, por haber sido una mujer de fe, por haber sido una mujer que realmente creía sin haber visto el milagro. Yo en este momento a mí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera cerrar sus ojos y entrar en intimidad con el Padre, y que puedan recordar, que puedan volver en su mente para atrás cómo fue ese primer día que ustedes llegaron a una iglesia. ¿Cómo llegaron? ¿Cuántos temores de cómo nos iban a recibir? ¿Cuántos problemas abrazaban en ese día? ¿Qué es lo que te llevó a buscar de Cristo? ¿Qué es lo que te llevó a entrar a una iglesia? ¿Cómo entraste? ¿Entraste con tu casa rota? ¿Entraste con tu matrimonio destruido? ¿Entraste clamando por tus hijos, por tu familia, por tu economía? ¿Cómo fue ese primer día? Y ahora puedan ver cómo están hoy. En todo este tiempo, no sé cuántos años han pasado desde su primer día hasta hoy, pero tal vez fueron 7 años como la tsunamita, de un proceso totalmente difícil. Pero si nosotros somos obedientes y tenemos fe, como ella, el Padre en esta noche quiere devolverte esas tierras que tal vez perdiste por falta de fe, que tal vez el enemigo te ha quitado, te ha arrebatado. A esa tierra ponele un nombre. A esa tierra ponele el nombre de tu hijo. A esa tierra ponele el nombre de tu esposo, de tu esposa. A esa tierra ponele el nombre de tu trabajo. A esa tierra ponele tu salud. El Padre en esta noche es el Rey
que Él es el Rey y que Él es el dueño de absolutamente todo. Te trae una palabra para tu vida, si vos realmente le crees de todo corazón, y te dice en esta noche qué es lo que vos querés que yo te devuelva, qué es lo que querés que yo te conceda en esta noche. Yo te invito a que en esta noche puedas ponerte en el lugar de esa mujer, de la Sunamita, y que realmente empieces a clamar ahí en tu mente donde estás, pidiéndole al Padre qué es lo que vos querés. Él ya conoce cuáles son los anhelos de tu corazón. Él ya conoce qué es lo que te tiene afligido. Pero el Padre solamente te está pidiendo que tengas fe y confianza en Él. Que no esperes a ver el milagro, porque el milagro va a llegar a tu vida. Pero tenemos que pasar estos 7 años difíciles. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que buscar cosas nuevas, como yo dije una vez. Si queremos ver cosas distintas de Dios, nosotros tenemos que hacer cosas distintas para Dios. Fíjense que hay algo tan simple, un ejemplo tan simple que yo pueda darle en esta noche, pero nosotros aquí en este lugar cada uno tiene su silla, cada uno tiene su lugar, ni siquiera nos movemos de la silla en la cual estamos. Y el Padre quiere que salgamos de la zona de confort, que no va a ser fácil, sí, que puede llegar a doler, sí, pero no es lo mismo pasar un proceso con Cristo que sin Cristo. Que Él tiene el poder y la autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Y si Él quiere, te va a retribuir todo y al 101%. No permitas que el proceso por el cual estás pasando hoy te aparte de la presencia del Espíritu Santo. No permitas que tu corazón se enfríe porque tuviste que salir de tu tierra, saliste de tu zona de confort. ¿Cómo te preparas cada día para que el Espíritu Santo entre en tu casa, entre en tu familia? Yo sé que es duro y yo sé que es difícil, pero seguramente en cada familia hay un proceso. Pero yo, ¿cómo puedo pretender que mi proceso sea fácil si yo cada mañana no me levanto a orar y a clamar por mi casa, por mis hijos, por mi esposo? Si yo cada mañana que me levanto no le preparo el mejor aposento para el Espíritu Santo, para que Él entre a mi casa, si yo no lo llamo insistentemente, ¿cómo yo voy a pretender que Él cambie algo de lo que yo anhelo? Hermanos, por ahí suena una frase muy repetitiva, pero es real. Y los tiempos se acortan. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Ya no podemos jugar a ser cristianos. Ya no podemos decir más, yo no me animo, yo no quiero. Porque el único que tiene la autoridad sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su economía, es usted. Nadie más que ustedes va a orar por lo que usted tanto anhela. Nosotros como hermanos nos podemos apoyar en oración, sí, pero nadie va a orar como yo puedo llegar a orar por la salud de mis hijos. Nadie, más que yo, porque a mí me duele. A mí me duele si le pasa algo a mis hijos. Entonces son ustedes los que tienen que levantarse en guerra. Son ustedes los que tienen que levantarse en fe. Son ustedes los que tienen que preparar el aposento e invitarlo insistentemente al Espíritu Santo que entre a vivir, a habitar en su casa. En esta noche el Padre les va a regalar y a devolver absolutamente todo, si usted lo anhela. Yo no le digo que va a ser ya, como siempre decimos, es el tiempo de Él.
Pero usted tiene que aceptar que sin Él no somos nada. Usted tiene que aceptar que si en este momento no tiene fe, pídasela. Él le va a dar. Pero si nosotros nos cerramos y decimos, yo no voy a la iglesia porque no me gusta la predicadora de hoy, porque me siento incómoda, porque hace calor, porque hace frío, no hay excusas. Porque el Padre, para bendecirlo a usted, no pone excusas. Los milagros de Él son maravillosos. Y yo doy fe de eso. Muchas veces lo conté, pero lo vuelvo a contar, que yo llegué a los caminos del Padre porque Él me mandó a mi hija. Para su gloria yo llegué en mi mejor momento. Pero anteriormente a mí los médicos me habían dicho que yo no iba a poder ser madre. Así fue como yo llegué. ¿Cómo hoy no voy a estar agradecida? Cuando la medicina y la ciencia decía que yo iba a quedar estéril, Dios muestra una vez más que el hombre no tiene poder, ni la ciencia ni la medicina, si Él no se las otorga. Por eso yo les decía a ustedes, ¿cómo llegaron ese primer día? Yo siempre digo que soy una bendecida porque cuando llegué a los caminos del Padre, yo llegué a modo de agradecimiento. Pero muchas veces yo he preguntado, y la mayoría de los hermanos llegan porque ya es la última opción que tienen para probar, para salir de los problemas, en Dios. Cuando ya se probaron todas las opciones y ya nada resultó, llegamos a la casa del Padre con las últimas de las fuerzas. Y Él en esta noche te quiere regalar esas fuerzas que hoy tal vez no tenés. Si no tenés ganas de orar, si no tenés ganas de levantarte, si no tenés ganas de buscar, solamente decirlo, reconocerlo en tu mente: Señor, yo no tengo fuerzas, no tengo ganas, estoy desganada. Trae ese avivamiento espiritual a mi vida, que si usted lo anhela de corazón, Él se lo va a devolver, porque lo que Él más quiere es tener una relación con cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros, si nosotros queremos relacionarnos con Él. Yo le invito a que usted pueda ponerse de pie y que juntos podamos orar, que juntos podamos clamar, que juntos podamos pedirle a aquel que anhela tener la fe de la tsunamita, aquel que anhela que el Rey le devuelva todo lo que le ha quitado en este tiempo. Pero hay una condición: tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes y saber escuchar cuando el Padre nos está hablando. ¿Hay alguien en esta noche que vino con ganas de recibir del Espíritu Santo? ¿Hay alguien en esta noche que vino con un corazón quebrantado y anhela que el Padre se lo restaure? ¿Hay alguien que vino gozoso, con ánimos de agradecimiento? Yo los invito. Y aprovechemos que somos poquitos y que puedan pasar acá al frente y que podamos orar. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos.